Tenemos hoy la parte número 6, hablando de la resurrección de Lázaro, y no hemos llegado todavía a la resurrección. Estamos escarbando, estamos encontrando las piedras, las riquezas de este milagro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya sabemos que por qué 4 días, porque había un mito judío de que el cuerpo del alma deambulaba durante 3 días. El cuarto ya estaría totalmente muerto, entonces no habría duda. Dice el versículo 18, estaba Betania cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que son 3 kilómetros de Jerusalén, donde había peligro que querían matar a Jesús. Y aún así Jesús fue. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. O sea, la audiencia de este milagro iba a ser grande, espléndida. Eso vimos la semana pasada, la llegada del Mesías, del Señor a la aldea Betania. Llegó el Mesías, llega el milagro, llega la esperanza, llega la luz. Y el texto de esta mañana que vamos a estudiar, versículo 20, del 20 al 24. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ve el detalle. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El tema en esta mañana, realmente, ¿qué entiendo yo por resurrección? La resurrección divide la historia en dos. La resurrección va a ser de que la vida se vea diferente. Porque muchos entienden sobre la resurrección, pero no lo viven. No entienden. Vamos a orar para que Dios nos pueda ayudar en esta mañana. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de predicar tu santa palabra, mi Dios. Lléname de poder para exponer el texto, mi Dios, y que abre los corazones, que solo tú puedes hacer. Eso es puro letras, pero es palabra viva cuando tú lo haces con tu Santo Espíritu hacia las personas. Lléname de poder, úsame, Señor, esta mañana para explicar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el diálogo entre Jesús y Marta. Pero empecemos analizando el carácter de las hermanas. Punto número 1. El carácter de las hermanas es diferente. Dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Son detalles importantísimos. Pero me dice de la otra hermana que se quedó en casa. De inicio vemos de nuevo a Jesús, a María y a Marta. Se nos dice que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro. A la vista de todos los textos que nos hablan de esas dos hermanas, se percibe claramente que María era introvertida, era contemplativa, al estilo de Juan. Así pronto como Marta se enteró de que Cristo venía, salió a su encuentro. En cambio, Marta era activa, era extrovertida, al estilo de Pedro. Y arrancaba de una vez. María se quedaba sentada en casa. Aquí hay un detalle que Valera y Reina no nos muestran, que omiten en la versión en español de 1960, pero que en el original aparece. Que María se queda en casa, sí, pero también nos dice la posición en que se encontraba María. En el original dice así: entonces María, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Nos da la posición. Dice que está sentada. Dios nos quiere enseñar algo. Esta era una posición, una postura habitual para recibir a quienes venían para consolar a las dos hermanas, porque venían multitudes de Jerusalén que serían testigos de la venida del Mesías, del gran milagro poderoso que iba a ocurrir. De acuerdo con las costumbres judías, quienes sufrían la pérdida de un ser amado se quedaban sentadas mientras los dolientes llegaban, las abrazaban, le daban palabras de aliento. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Job?
cuando los amigos lo acusaban, cuando Job estaba lleno de velo, sufrido. Dice Job 2:13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Una costumbre judía, una costumbre también gentil de la época, porque Job no era judío. Marta, de acuerdo a su personalidad, era una personalidad fuerte. Sale de su casa y fue al encuentro de Jesús cuando él se acercaba. Ella pudo haberse quedado en la casa esperando que el Mesías llegara, pero ella escucha y reacciona al llamado del Mesías, de la venida del Mesías. En cambio, María tienen mismos padres, tienen mismo mensaje, tienen misma educación, viven bajo la misma, tienen la misma sangre, bajo el mismo techo, pero María, conforme a su carácter, se queda sentada en la casa. No actúa igual que la hermana. Recuerde que estas 2 hermanas y Lázaro, no nos dice el texto la edad que tenían, si conocieron a los padres, porque habían los 3 hermanos en la casa. Recordemos que era una familia que tenía adinerada, era conocida, pues dice que muchas multitudes se fueron de Jerusalén para poder consolarlas. Eran conocidas, se habían dado cuenta que Lázaro había muerto. Pero Marta y María tienen 2 actitudes diferentes de acuerdo a su personalidad. Y en el episodio que estamos comentando hoy, podemos ver que hay un temperamento diferente de María al de Marta. Siempre hay un contraste cuando los vemos a través de las páginas de las Escrituras entre las 2 hermanas. Y en el episodio de hoy fue Marta, hoy, porque en otras ocasiones fue María, hoy Marta se llevó la mejor parte. Precisamente por su temperamento impulsivo. Nos muestra que por su temperamento, entre los sinceros creyentes puede haber temperamentos muy diferentes entre nosotros. Usted puede ser un mismo matrimonio, viven juntos, pero actúan y se reflejan diferente. Sus hijos tienen la misma educación, tienen el mismo amor de los padres, pero actúan diferente. Puede haber temperamentos muy diferentes y debemos tenerlo en cuenta. Porque dice Efesios 4:2, soportados con paciencia los unos con los otros en amor. Porque aquí todos hablamos en español, hay algunos en inglés, de diferentes países. Aunque venimos del mismo país, somos diferentes. Somos diferentes. La Biblia nos exhorta que debemos soportarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es diferente. Unos bajo unas pruebas actúan de una forma y otros de otra prueba, porque de acuerdo a su fe, de acuerdo a su obediencia, van a actuar. Debemos soportarnos porque unos no saben cómo reaccionar ante las dificultades de la vida. Pero debe quedar claro que todos somos diferentes, pero somos hijos de Dios. Y Él nos ama a pesar de nuestros defectos. Dice una frase que si todos los instrumentos de una orquesta tocasen de la misma melodía, no habría concierto. Somos diferentes unos del otro. Cuando dicen la frase los matrimonios que ella es mi media naranja, eso no es cierto, porque no son una media, es la combinación perfecta, pero no es la media naranja, no es la hermana, porque ni los hermanos son iguales. Son un complemento. Y así como el episodio de Lucas, capítulo 10, versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, véalo cómo está actuando este día, ese día, no hoy. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese día hubo otro capítulo. Es muy diferente. Cada día estamos abriendo un capítulo de la historia de nosotros. Estamos marcando nuestras reacciones. Nuestro libro está quedando escrito. ¿Cómo actuamos? Cuando vienen pruebas en nuestra vida, puede ser que hoy fallamos. Pero por la próxima vez cuando venga esa misma prueba, porque si no pasas el examen, lo vas a repetir.
hay que ganarlo. Si hoy no actué bien, en el nombre de Cristo, la próxima vez lo voy a hacer bien. Debo aprender de mis errores. Hoy hablé, debo callar. Hoy golpeo, hoy debo abrazar. Hoy llevo rencores, debo perdonar. Vienen palabras duras, deben ser palabras de amor. Hoy lastimo, hoy restauro. Cada día cuando suena el despertador, la batalla ha comenzado. Hoy tengo que ganar esa victoria. Hoy te lastimé. Hoy te amo. Dios te da la oportunidad. Él nos restaura. Marta, Marta, afanada y turbada, que estás con muchas cosas. Marta era activa, analizamos al leer cómo es su personalidad, era activa, era animada. En cambio, María era callada y analítica. Mismo hogar, mismos padres, mismas pruebas, el mismo hermano se murió, actuando diferente. Marta mostró su propio temperamento. Eso lo veo aquí. María mostró el suyo, con lo que se nos demuestra cuán avisado debemos andar de nuestro lado flaco, por lo cual nos ataca el enemigo. Si usted tiene un carácter explosivo, va a ser probado por ahí y se le va a salir. Si tienes un lado del flaco donde te gusta el dinero, va a haber prueba por ese lado. El enemigo conoce, y no es cierto si analizamos que siempre caemos en los mismos pecados. El diablo ya conoce nuestras debilidades, nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Él conoce cuál es nuestra tecla que nos va a quebrantar. Por eso la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, aunque a usted no le gusta, aunque usted no inició la guerra, porque vuestro enemigo, adversario, atacante, el diablo, anda como león, ojo, anda alrededor suyo, esperando que ese día que usted no ande mal, que ese día que usted no leyó la Biblia, que no oró, ese día le va a caer para reventarlo. Él anda alrededor suyo buscando a quien devorar de la iglesia. Tal vez tú estás caminando bien con Dios hoy, pero la Biblia dice que hasta los más fuertes han caído. Él anda buscando a quien devorar. Tú eres un ganador, eres un triunfador, andas en victoria. Hoy pudiste decirle no a esa mujer, decirle no a ese hombre. Pudiste decir apago el teléfono, no veo eso, apago la televisión. Pero mañana, ¿qué vas a hacer? Hoy te amarraste la lengua, pero mañana. 2. ¿Qué aprendemos de esas hermanas? Carácter diferente, pero algo que tenían en común es que la doctrina no se negocia. Dice versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, ojo la palabra, hay una relación íntima. No le dice mi Salvador, no le dice mi sanador, no le dice mi próspero, no le dice mi maquinita de hacer milagros. No, mi Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué nos quiere decir este texto? Es un reclamo al Señor por haber llegado demasiado tarde. ¿Está enojada? ¿Está rencorosa? Si hubieses estado aquí, no hubiera muerto. Todos alguna vez, al menos una, hemos dicho: Dios, si usted hubiera hecho eso, si yo hubiera crecido, si aquel no hubiera sido mi papá, Señor, si mami no hubiera hecho eso, si yo hubiera nacido en aquella familia, si no hubiera contestado esa llamada, si no hubiera respondido, si no hubiera salido de mi casa a hacer eso, si no hubiera, Dios, si hubieras evitado que hiciera eso. Todos hemos orado así. Las dos hermanas tenían diferente carácter, pero tenían la misma doctrina. Porque lo que ellos pensaban de Cristo, María lo repite la misma frase que Marta. Vean Juan 11:32. María
Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, no sanador, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una se quedó en la casa, otra fue caminando, pero todas tienen el mismo corazón. No importa los caracteres, las personalidades que hay aquí sentadas, la doctrina no se negocia. No se negocia. Podemos tener diferentes personalidades, caracteres distintos, dones, talentos, pero la sana doctrina no se negocia. Amén. Marta tenía roto el corazón. Ella no estaba reprendiendo al Señor por no haber evitado la muerte de Lázaro, como se indicó en las predicaciones anteriores de la serie. El mensaje de las hermanas había llegado demasiadamente tarde, humanamente hablando, para que Jesús volviera a tiempo a Betania para curar a Lázaro. Ella creía firmemente que Jesús podría haber evitado la muerte de su hermano. No dudaban en lo más mínimo del poder del Señor. Sigue siendo convicción general que produce la sanidad de un enfermo. Ella podía ver que Dios podía sanarle, pero tal vez en medio del dolor, porque una cosa es, hermano, alabar a Dios cuando todo está bien, cuando el dolor toca la puerta. No podemos juzgar a aquellos que han sufrido muerte o enfermedad. Es muy diferente. Le falta fe. Hay que ponerse en los pies, zapato de esa persona, para saber lo que se siente. Tal vez en medio del dolor que la embargaba a esas hermanas, se le había olvidado que Jesús puede sanar de lejos, que no necesita ir. Pero cuando hay dolor, entra en nuestro corazón, empezamos a dudar y se nos olvida lo que aprendimos en la iglesia. Hey, el pastor había dicho eso. Nos ciega lo que hemos aprendido. Ella creía firmemente en el poder de Dios. Las palabras de Marta eran simplemente una expresión dolorosa de duelo, mezclado con la fe, que expresa en la declaración siguiente, en el versículo 22, diciendo que Jesús es Jehová. Mas también que es la palabra cae, una conjunción adversiva que se puede traducir igual como: pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí hay dos Dios con un propósito. Aunque con un cierto desconocimiento bíblico, teológico sobre Jesús, eso no evitó que Marta tuviera plena confianza en que Dios puede responder al pedido que le haga Dios. Marta sabía del poder sanador de Jesús, pero en este versículo te pregunto, ¿está pensando en que Dios puede resucitar a Lázaro? ¿Qué es lo que ella está diciéndole? Si tú le pides a Dios, sé que Dios te va a responder. ¿Qué le está pidiendo? Ya Lázaro murió, le está pidiendo resurrección, le está pidiendo la sanidad. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué le está pidiendo Marta? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque a veces, hermano, oramos a Dios y realmente no sabemos lo que le estamos pidiendo. No somos directos, no somos claros. Hacemos peticiones generales: Señor, gracias por todo lo bueno. Pero ¿cuál bueno? Decimos: Dios, perdona mis pecados. ¿Cuál pecado? Póngale nombre a su pecado. Perdóneme por todo lo malo que he hecho. ¿Cuál mal hecho? Póngale que llama pecado, no mal hecho. Porque Dios no perdona cosas malas, sino perdona pecados. Marta sabía el poder sanador de Jesús, pero ¿qué le está pidiendo? ¿Qué le está preguntando? No es clara la forma de la frase de Marta en el texto. Pero lo más firme sería vincularla con el versículo anterior, con lo que resultaría: Señor, si estuvieses aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Dónde estabas tú en medio del dolor, Señor? Cuando tú dices que me amas antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estaba tu protección? Si tú me dices que me dedique a las cosas del reino de Dios, tú cuidarás de mí.
pero solo dolor he sufrido. He recibido desprecio, he recibido humillaciones. En cierto modo entendían que era posiblemente la sanidad, pero ellos no estaban expresando, no había en su mente un conocimiento de que Jesús podía resucitar a su hermano Lázaro. Algo que hay que recalcar de ellas es que Marta usa la palabra pedir, que se utiliza para referirse cuando decimos yo le pido al Señor o yo oro al Señor, yo ruego al Señor. Es la misma palabra, la puedes traducir como pedir, orar o rogar. Por lo tanto, lo que Marta está expresando es, en ese versículo, es que cuando Jesús pidiese en oración, la oración sería otorgada. Pero la palabra griega que ella está utilizando, aiteo, pedir, orar y rogar, se utiliza cuando un inferior le pide a un superior. Le falta teología. Mientras que el término que usa Jesús para referirse a sus oraciones, Él utiliza el plano de igualdad entre Él y el Padre, porque en Juan 17, yo ruego, yo pido, yo oro por ellos. Ese ruego en griego no es la que utilizó Marta, sino eratao, que es cuando es igualdad. Dios pidiéndole a Dios. Es muy posible que en este punto del ministerio de Jesús, tanto como Marta como el resto de los discípulos, no habían comprendido totalmente el plano de igualdad en el ser divino de las personas entre el Padre y el Hijo. Aprendemos primero. Vemos la fortaleza de la esperanza de Marta, pues se limita a exponer a Jesús el caso con humildad y confianza. Él no es como muchos evangelios que andan alrededor, que es la iglesia más grande de Estados Unidos, que hoy está llena con 30,000 personas, la de Austin. De evangelio de declarar. Yo le digo a Dios, esa es mi casa, la quiero, la declaro. Yo ese carro me gustó, lo declaro en el nombre de Cristo, es mío. ¿Desde cuándo usted le declara a Dios quién es? Ahora es. Él se volvió siervo y usted se la amó. El único que ha dicho se hizo la luz y se hizo la luz fue Dios. ¿Quién es usted para hacer eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Aprendemos que a pesar que nos duele, oh Dios, no entiendo, pero necesito tu paz para que pueda soportar esto. En mi lógica, en mi matemática, esto no tenía que haber pasado. Pero yo te pido que recojas mis pedazos del piso y me levantes, mi Dios, porque yo no puedo. Humildad. Hay confianza. Ella lo expresa en el versículo 22. Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Cuando no estamos seguros de cómo, porque ella no creía en la resurrección, que lo iba a hacer en ese momento, pero ella dice, no estoy segura. A veces no sabemos cómo orar. Señor, ¿es tu voluntad hacer esto? ¿Será tu voluntad casarme, cambiar de trabajo, hacer este negocio? Cuando no estamos, Señor, ¿cómo puedo educar a mis hijos, a mis hijas? Nos movemos, ¿qué hacemos, Dios? Cuando no estamos seguros de cómo y qué hacer y cómo pedirle a Dios, dejemos que el Espíritu Santo, aunque no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, aunque usted no puede controlar las acciones de sus hijos, de sus familiares, pidamos a Dios, como dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sé qué hacer, me siento quebrado, me siento desesperado. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque usted comió del árbol del bien y el mal, usted no sabe qué es lo bueno para usted. A menos que Dios se lo guíe por medio de su palabra. Y el mismo Espíritu intercede por nosotros. No por todos, por los suyos. Segundo, la debilidad de su fe se ve en el texto. Pues
dice a Jesús: sé que todo lo que pidas a Dios, pida, recuerde, no es entre inferior a superior, era iguales, el griego que se usa ahí. Entonces, ¿qué es lo que ella más bien debería haber dicho? Sé que puedes hacer todo cuando quieras. Es como que lo que pasó con el joven rico, cuando dijo: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si él hubiera tenido la teología correcta, le hubiera dicho: tú eres bueno porque tú eres Dios. Amén. Pero no lo conocía como el maestro bueno. A veces tenemos palabras de que Dios es mi salvador, pero ¿te ha salvado realmente? La gente lo conoce que murió en un pesebre. El mundo conoce a Jesús del pesebre y a los comerciantes los hace ricos, pero es el Jesús de la cruz, que te dice que eres un pecador y una pecadora, que te arrepientas. Es el que da perdón. Es el Jesús que cuando tú le confiesas que eres un pecador y te arrepientes, Él te baja a ti de la cruz y Él se sube por ti. Pero si tú lo rechazas, si lo aceptas por tus obras, por tus ídolos, entonces Él se baja y tú te subes. Pero la paga el pecado, muerte. Alguien va a pagar el precio. Sé que puedes hacer todo cuando quieras, porque tú eres Dios. Es cuando nos ubicamos y decimos: nosotros somos siervos y Él es el que manda. No entiendo la historia de mi vida, Dios, pero la Biblia dice que tú, a los que te aman, todas las cosas te ayudan a bien. Se supone que eso no iba a pasar con mi vida. Se supone que yo te he entregado mi corazón y he pasado situación. Déjele a Él, porque Él escribe mejor la historia suya que usted. Él conoce todos los aspectos y Él va a actuar en el tiempo de Él. 4. Jesús respondiendo, asegurándole, y nos asegura a nosotros, que Jesús resucitará a sus conocidos. Versículo 23. Tu hermano resucitará. Lázaro iba a resucitar inmediatamente. Eso quería decir, pero Marta no lo entendió. Y hay cosas, hermanos, como la historia de Job, que Job era un hombre justo, pero Dios en ningún momento le explicó a Job: hey, en el cielo, aquí estoy con Satanás y yo más bien estoy luciéndote, Job, que eres un hombre que me ama. Jehová nunca le explicó a Job lo que estaba pasando arriba. Y no espere usted que Dios le explique a usted por qué está pasando estas pruebas. Nada más le toca a usted confiar en Dios. Ella no entendía en mente una resurrección inmediata, pero sí creía en una resurrección final. En el día postrero, supuso que Jesús, como los otros dolientes, llegaron a abrazarla, a consolarla en la resurrección, como todos los demás. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Para ese momento, Marta no había pedido nada. Lo que hizo fue recordarle a Jesús que si hubiese estado presente, mi hermano no hubiera muerto. Parece que hay interés en ella, lo mismo que el de su hermana, pero que no se hubiese producido el deseo de su hermano si no hubiera estado ahí. Probablemente consideraba ya todo como algo irreversible. No, nada que hacer. Y no había peticiones fijas frente a esto. Y es cuando Jesús hace una promesa excesivamente grande para ser considerada como una realidad para aquellas circunstancias. Tu hermano resucitará. Es una promesa escatológica, o sea, es de las cosas de estudio finales. Y Jesús aprovecha la promesa para abrir un diálogo mucho más profundo que una resurrección material y volver a una vida física después de haber muerto en un tiempo. Jesús orienta la visión de Marta para que deje de considerar la tragedia del pasado, deje de considerar la tragedia de su pasado y vea un futuro lleno de esperanza. Estas palabras deben alentar y reorientar nuestro pensamiento. Debemos estar pensando en la resurrección, en la que nunca más va a producirse muerte, especialmente cuando tenemos que dar un hasta luego a uno de nuestros seres queridos que han partido para estar con Cristo. Hemos de hacerlo con la certeza de que volveremos a encontrarnos para estar siempre con Jesús. Y Marta le responde, en la resurrección de los cristianos, que es eminente y presente, dice Marta: yo sé
yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta presta así poco aprecio a las palabras de Jesús. A causa de nuestro descontento, cuando oímos las promesas de Dios y lo que estamos pasando, bajamos la cortina de acero de nuestro negocio que se llama fe y subestimamos nuestras futuras esperanzas. Irónicamente, aunque ella creía que Jesús tenía el poder para resucitar a su hermano en el futuro lejano, no pensó que podía hacerlo ahora. La esperanza de la resurrección final debe ser la característica de todos los creyentes. Es posible que Marta hubiese entendido que las palabras de Jesús eran como un elemento de consuelo al recordarle la esperanza de que todos resucitarán al final de los tiempos. Pues hay una profecía claramente en el Antiguo Testamento, en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí todo está muy bien. Pero vea lo que dice después. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es que digamos, si usted está vivo, usted nunca va a morir. Los testigos de Jehová te dicen, tú mueres, y si moriste sin el Señor, ya se acabó tu alma, ya dejó de existir. La mentira más grande del diablo. Si usted está vivo, por eso dice Judas, le hubiera mejor no haber nacido. Si usted está vivo, usted tiene que decidir. Jesús mismo habló de esto mencionando la resurrección final en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, o sea, un tiempo establecido. Dios no es como usted y yo. Él no se rige bajo esto. Usted tiene un límite, que el reloj no se detiene de su vida, porque vendrá una hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que, esa es la característica de los salvos, y esta es la característica de los no salvos. La característica de los salvos y los que hicieron lo bueno. Ve cómo se les nota las obras. Los que hicieron lo bueno, cuando alguien se convierte, no vuelve a ser el mismo. Cuando una persona dice que hizo una confesión de fe y usted vuelve a hacer lo mismo, no aplica. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por su fruto los conoceréis. No vas a llegar al cielo diciéndole, Jesús, aquí está mi tarjeta de salvación a los 8 años. Yo voy para el cielo. Viví toda mi vida como me dio la gana. Pero aquí está mi tarjetita a los 8 años. Voy para el cielo. No. Porque si no, joven rico estaría con nosotros en el cielo. Porque él cumplía toda la ley. La frase en el día postrero dice más, a los que hicieron lo malo, se reconocen los que no creen en Cristo, hacen lo malo, irán a resurrección, pero de condenación. En el día postrero, la frase del versículo 24 es tomada del Antiguo Testamento, Isaías 2:2, acontecerá en el postrero de los tiempos. Es una certeza de la resurrección individual, donde Dios nos promete ampliamente desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay una promesa de resurrección. De igual manera hay una resurrección colectiva. En Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Nos llaman moradores del polvo porque los mismos científicos, aunque ya Dios tomó a Adán y Eva del polvo, ya los científicos han probado que nuestros piel tienen los mismos minerales que el polvo. Ya Dios lo había dicho, del polvo nos sacó. Pero los científicos hasta ahora lo comprueban, pero Dios ya lo había dicho. La fe de Marta estaba bien fundamentada en la Escritura. La fe cristiana descansa también en la esperanza de la resurrección, que espiritualmente ya produce en el momento de creer, en donde la identificación con Cristo comunica la vida eterna, que es una verdadera resurrección de los muertos, para pasar de la esfera de la vida a la muerte. Dice Colosenses 2:12, cuando vemos el bautismo, ahí está una representación, sepultados con Él. En el bautismo, en Él, cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos. Lo mismo que hace en el bautismo, muerte, sepultura, resurrección. Eso es lo que va a pasar con todos los creyentes que han confesado a Cristo. Jesús retando a María a ir más allá. Jesús retándonos a nosotros esta mañana a ir más allá. Que no te quedes con un versículo, toma todo el capítulo, toma todo el libro, toda la escritura. Retando a Marta a ir más allá de su creencia abstracta
en la resurrección final, para complementar su fe en Él, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Lo estaremos estudiando la próxima semana. Versículo 20. La retó a ir más allá. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Vemos su personalidad, impulsiva, reacciona. Pero María se quedó en casa, como vimos, sentada. Su personalidad. Actúan diferente, pero tienen la misma doctrina. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Una expresión de lamento y de fe, pero firme y de esperanza, dando la misma respuesta de su hermana con otro carácter. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le faltaba conocimiento bíblico, pero eso no la excluye a ella de que Dios la ame con todo el corazón. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Promesas de resurrección. No hay que esperar, hermano, que usted muera para que tenga gozo. Téngalo ahora. No dijo Jesús que bienaventurados porque el reino de Dios se ha acercado. Él es el reino. Él mora en los corazones. No hay excusa para no sonreír. El solo hecho que Dios te escogió, te llamó, es suficiente para gozarse de la bendición de Dios. El saber de multitudes de miles de personas, como dijo Jonathan Edwards en el año 1700, los escogidos serán llamados. En la predicación más famosa de él, pecadores en manos de un Dios vivo, él dijo: escogidos serán llamados, y los demás cubiertos, cegados. El que tú puedas ver eso, solo Dios pudo haber hecho eso. Solo Dios pudo haber hecho. Usted no tiene la capacidad para entender esta escritura a menos que Dios le abra los ojos. En este punto, ¿qué entiendo por resurrección? ¿Tiene la teología de Marta? Sí, yo sé que un día va a resucitar. Pero si usted tuviera ahora esta madurez que tiene ahora, lo que hizo la escritura completa, la resurrección debe significar muy diferente para usted. La cena del Señor, cuando usted come el pan, los dos elementos y el vino, debe ser muy diferente para usted que conoce ahora. Lo que significó eso en la cruz. El Hijo de Dios se humilló y se hizo carne por ti. Marta creía en una resurrección. Es tan fácil consolar a los que se lamentan, o cuando alguien falleció, y decirle: hey, algún día pronto vas a ver a tu ser querido, porque creemos en la resurrección. Bueno, eso no se requiere mucha fe. Se requiere más fe para decir: acabo de perder a mi papá, acabo de perder un ser querido, pero estoy consolado en la seguridad de la palabra de Dios, de certeza que Dios está conmigo y que los vamos a volver a ver. Eso es saber qué es la resurrección. Así es, hermano. Eso da darnos gozo en el corazón, paz. Hermano, hermana, Marta sabía desde el Antiguo Testamento que habría resurrección de los muertos, pero no creyó que Jesús le podía ayudar allí mismo, en ese momento. Si tenemos a Jesús, tenemos la vida. Para la muerte, para los creyentes, desde ya tenemos que verla diferente. Disfrute desde ya la bendición de ser un resucitado por Jesús. Eso le va a hacer ver la vida muy diferente. Por favor, oremos. Señor, ayúdame a ver la resurrección como tú la ves. Ya Dios me ha resucitado. Yo estaba muerto como Lázaro. Él dijo mi nombre y yo salí de la tumba lleno de gusanos, de pecado, de adulterio, de fornicación, de mentiras, de lujuria, asesinatos. Me sacaste de ahí. Y Él ha prometido a resucitarte y a glorificarte. Yo necesito vivir con una teología completa, no a medias. Si tú vives y entiendes la resurrección, la vida va a ser muy diferente. Cualquier problema que tú tengas,
No es nada. El problema más grande que el hombre ha tenido, que no ha podido vencer, se llama muerte. Y Cristo lo hizo. Señor, ayúdame a vivir con la teología completa. Levante su mano. Señor, ayúdame a ver como tú ves. Dios le bendiga. Ayúdame a ver no como Marta, Jesús a la par, pero no lo vio. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Levante su mano. Yo quiero ver como Jesús quiere que yo vea la resurrección. Viviendo cada día. Sabiendo que ya me resucitó de los muertos. Y que lo demás es... Nada puede compararse a lo que hizo por mí. Es un poder divino que me abrió los ojos. Quiero vivir esa resurrección cada día de mi vida. Me va a hacer más fuerte. Vendrías al altar. Quiero, Señor, sentir eso. Ver con tus ojos. Vendría al altar y Dios, yo quiero vivir para ti. Cada día muerto a mí mismo, pero resucitado en Cristo. Muerto para mí mismo. Si no tomas la decisión, es algo firme. Quédate en tu asiento. Es decirle, Dios, quiero vivir cada día para ti. Morir al pecado, pero resucitado de entre los muertos. Mientras tú vivas con la resurrección en papel de las hojas que suenan, tu vida va a ser vacía, preocupante, triste, desilusionada, pues no has entendido que el problema más grande, que es la muerte, ya la venció el Señor. Pero tú tienes que entenderlo aunque tengas a Jesús a la par. Tú tienes que entenderlo aunque la Biblia está en tu mesa. Tú tienes que entenderlo aunque tú escuches a Jesús predicando cada domingo. Usted tiene que entender que Jesús ya venció la muerte. Padre, gracias por las personalidades que hay aquí, que reaccionamos muy diferente a las pruebas. Tenemos diferentes luchas, pero tú eres el mismo para con todos. Que la doctrina es la misma. Eres nuestro Dios todopoderoso, que Jesús es Jehová. De que tú guardas los tiempos. Que no nos enseñas todo el plan. Pero sabemos que tú haces lo mejor para nosotros. Que a pesar que estoy pasando en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Que esto que estoy viviendo me va a hacer más fuerte. Que no estoy viendo la luz, pero yo sé que de tu mano a un ciego me estás llevando al final. Ayúdame a amar a mi prójimo que no tiene mi personalidad, amarlo, porque tú lo hiciste así. Lo estás puliendo. No es perfecto. Que mis reacciones ante las pruebas, unos se esconden, otros huyen, otros se enfrentan. Pero tú nos amas a todos y nos vas puliendo. Ayúdame a vivir cada día, recuerdo el Cristo resucitado. A vivir la resurrección que nadie más me puede quitar. Que son decisiones eternas. Y que mientras yo esté en esta vida, que vengan todos los de Jerusalén, puedan ver mi fe. Que me mantengo en pie, sostenido de tu mano, para honrarte, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden volver a su asiento, hermanos, por favor.